Mateo capítulo 1, les voy a invitar que, bueno, obviamente no podemos leer al unísono, pero que ustedes sigan con su vista o también puedan leer junto conmigo desde su casa. Y eh, a primera vista, los primeros versículos o el primer segmento de Mateo capítulo 1 da la impresión que es un texto fome, entre comillas, porque aparecen muchos nombres desconocidos, una genealogía, pero los hermanos más antiguos de la iglesia saben que esta genealogía de Mateo capítulo 1 es un maravilloso testimonio de cómo Dios obra a través de vidas anónimas y también de otras vidas más conocidas. Ya me ha tocado en algún momento en nuestra iglesia, especialmente para Navidad, exponer y enseñar esta genealogía que presenta el apóstol y evangelista Mateo. Pero no quiero estudiar hoy día esta genealogía, sino la quiero leer a propósito de nuestros estudios que comenzamos hoy día del libro histórico del Antiguo Testamento, Ruth, la heroína Ruth, como se le conoce también, o la mujer virtuosa que es Ruth, donde aparecen también otros protagonistas como Noemí, Booz, etc. ¿Ya? Así que en ese contexto, la genealogía de Jesucristo, en Mateo capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 1 al 16, ¿ya? Así que tenga paciencia con los nombres, probablemente para algunos de estos nombres son muy conocidos. Dice así la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá, dice el versículo 3, engendró de Tamar, que es una dama, una mujer, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab, que es otra dama. De Raab engendró a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, se refiere a Betsabé. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, es decir, antes de los 70 años de exilio del pueblo de Judá. Después, versículo 12, de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, que fue el príncipe que regresó con el remanente a Jerusalén. Versículo 13, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y a Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob finalmente engendró a José, marido de María, de la cual, si usted se fija, no fue engendrado de José, sino de María, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien, los que tienen más años en nuestra iglesia reconocerán a muchos nombres, porque nuestro hermano Cristian, junto con otros jóvenes de nuestra iglesia, Carlito, José en su momento, Giovanni, Jorge tal vez, enseñaron a varios de estos personajes, ¿cierto, hermano Cristian? Josafat, Josías, Manasés, y también en algún momento les tocó, si mal no recuerdo, enseñar de Ruth, ¿ya? Si mal no recuerdo, creo que también los jóvenes enseñaron de Ruth. Yo les quiero contar una anécdota. Cuando estudié en el instituto, en el año 2000-2001, junto a mi esposa Lorena, se nos pidió elegir un libro para realizar un estudio. ¿Ya? Era una tarea final del Instituto Bíblico y el libro que escogí para desarrollar y para mi tesis, no sé si llamarlo así,
pero para mi tarea final fue el libro de Ruth. ¿Ya? De alguna manera siempre me ha gustado esta historia, muy breve de 4 capítulos, no solamente por Ruth, Noemí y Booz, sino la historia más grande que se encuentra dentro de este libro. Y yo quiero agradecer a los hermanos y hermanas que se unieron rápidamente a este cambio de dirección. Terminamos el capítulo 1 de Colosenses y hoy día espero que hayamos comenzado bien este estudio del libro de Ruth. Lo que quiero hacer ahora es solamente una breve introducción. ¿Qué es lo que nos dice el evangelista Mateo o el Espíritu Santo inspirando al apóstol Mateo o a Leví, este publicano que el Señor Jesucristo llamó y salvó y lo llamó a ser uno de sus discípulos y apóstoles cercanos? Lo que nos dice aquí Mateo es que hay una gran historia detrás de todos estos nombres o sobre todos estos nombres. Ahora, hay algunos nombres acá que son anónimos, que probablemente aparecen solo en esta genealogía de Mateo, ¿ya? Hay otros que son bastante conocidos, como no conocer a Abraham, por ejemplo, a Jacob, a Judá, o algunos de los reyes que aparecen, Salomón, David, Josafat, Josías, Ezequías, Manasés, etc. Pero como bien saben las hermanas y los hermanos de nuestra iglesia, especialmente en nuestros estudios de Navidad, aquí, como lo dije el año pasado, 2019, hay un linaje de la gracia, porque aquí hay muchos personajes, tanto hombres como mujeres, que según nuestra perspectiva humana de justicia, no merecerían estar en este linaje, ¿cierto? Probablemente si dependiera de nosotros, tacharíamos del linaje a David o a Salomón, ¿cierto? Con todo lo que hizo Salomón en el templo, convirtió el templo de Jerusalén en un centro de idolatría, si usted lee bien los libros de Reyes y de Crónicas. O tal vez tacharíamos algunos nombres femeninos, ¿verdad? Rahab, ¿cuál era el oficio antiguo de Rahab? Ella era prostituta, era una ramera, ¿verdad? Alguien con ese oficio no merecería estar en el linaje del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si dependiera de muchos sacerdotes, de muchos pastores, de muchos líderes de cualquier religión, probablemente estarían con ganas de tachar el nombre de Rahab, de Betsabé o de Tamar, esta mujer que engaña de alguna manera a su suegro Judá para proteger su descendencia, a esta viuda Tamar. Pero gracias a Dios que la historia de estas personas y esta historia más grande no depende de nosotros los hombres ni mujeres, sino que depende de Dios. Y tal como concluí en este escrito que yo les mandé el día de anoche, que no fueron apuntes, sino que fue un escrito, un resumen narrativo de la historia de Ruth, hay una gran historia detrás del libro de Ruth. Y me gustaría, hermanos y hermanas, ustedes que van a iniciar este estudio, yo espero con su esposa, sus hijas, sus hijos, con su familia extendida, que podamos ver 3 esferas de historia o de contexto en la vida de Ruth, de Noemí y de Booz. Primero, hay una gran historia general, que es la que nos cuenta aquí Mateo, más allá del nombre de David, de Abraham, de Isaac, de José mismo o de María, hay una historia de redención. Y yo sé que mis hermanos que estuvieron el año pasado en nuestro curso, el segundo semestre, hablamos de esta historia de la redención, que es esta historia que comienza incluso antes del huerto del Edén, y es una historia que se va a prolongar por la eternidad. Y eso es lo que nos dice Mateo acá, al darnos este linaje o esta genealogía de tantos nombres anónimos y conocidos, es decirnos que la historia de Jesucristo, el que finalmente concluye este linaje, es una gran historia y la historia de la redención. Y en esta historia está la historia de Ruth precisamente. Así que este breve libro de 4 capítulos está inmerso o es un eslabón junto con la historia de David, de Betsabé, de Judá, de Abraham, etcétera, o de Josías, de Ezequías y otros nombres, son eslabones de esta gran historia de la redención. Así que tenemos que ver la historia de Ruth en esta gran esfera, en este contexto universal,
Porque Ruth, y si ustedes se fijaron, el libro de Ruth termina con una genealogía. ¿Se dieron cuenta los que leyeron el capítulo 4? Hay una mini genealogía. Y que de hecho los comentaristas, los teólogos dicen que gracias a eso podemos descubrir parte de este linaje del Mesías, del que debía sentarse en el trono de David. Y cómo una mujer moabita, y Rahab, una mujer también extranjera de Jericó, o Tamar, o Betsabé, y los varones también que están ahí involucrados, como David, Salomón, Booz, Salmón, etc., todos ellos son eslabones humanos de esta gran historia de la redención. ¿Y qué es lo que hace Dios? Les compartí este escrito, ya contado por la hermana Nancy de Moss, que también se lo compartí a las mujeres el día martes, a propósito de... ¿Cuál era el mensaje del martes? ¿De qué le hablé el día martes, hermana? ¿Se recuerda? Se me olvidó. Tengo tantas historias y mensajes en mi mente. Salmo 54. Gracias. Sí, el Salmo 54. Gracias, hermana Raquel. Sí. Bien, gracias ahí por lo que dice el profeta Isaías respecto a ver al remanente como una mujer. Sí, ahora lo recuerdo bien, ¿ya? Y cómo el Señor está obrando detrás de estas historias mínimas o estas historias pequeñas, está obrando la historia de toda la humanidad y finalmente del pueblo escogido de Dios. ¿Qué es lo maravilloso, hermanos y hermanas? Que así como Dios escribió esta historia universal, está escribiendo también nuestras historias. Y nuestras historias, queridos hermanos y hermanas, son parte de la historia de Ruth. ¿Usted puede creer eso? Porque Ruth es una tatarabuelita, así como Noemí y como Ruth, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Entonces, cuando entremos a estudiar de lleno la historia de Ruth, que es una historia maravillosa de amor, de redención, y que no nos moleste hablar de una historia de amor, porque efectivamente la historia de Ruth es una historia de amor, no de romance, como estamos acostumbrados con Netflix y Hollywood. Es una historia del amor verdadero entre un hombre que ama a una mujer y la desposa. Y es una historia de amor, hermanos, del amor que deberían participar nuestros hijos, nuestras hijas en el futuro o en el presente, como espero muchos también de nosotros. Y esta historia de amor, ¿cuándo Ruth iba a pensar ella que esta historia de redención, de amargura de su suegra, se recuerdan Noemí cuando dice en el capítulo 1, llámenme amargada? Porque eso es lo que dice ella, llámenme amargada, porque Dios, como que Dios se puso contra mí, me castigó, me llevó al esposo, me llevó a los hijos, me dejó en hambruna, me convirtió en una mujer migrante de ida después de regreso. Pero ¿quién iba a pensar en ese momento, tanto Noemí como Ruth, que Dios estaba escribiendo en la historia de ella y de su futuro esposo, la historia de Cristian Vega, la historia de Daniela, de Isabel, de Alejandro, de Pablo? Estaba escribiendo nuestra propia historia de redención. Así que tenemos esta historia grande, pero hay otra historia más cercana a Ruth, que es la del libro de los jueces. ¿Se dieron cuenta ustedes que en el versículo 1 de Ruth, creo que el capítulo 1, versículo 1, déjeme comprobarlo bien, exactamente, dice Ruth capítulo 1, verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Entonces tenemos una historia universal de la redención, es decir, la historia que Dios escribe para redimirnos a nosotros y para la gloria de Cristo, y hay otra historia menor, más cercana, que la historia del tiempo de los jueces, que si mal no recuerdo también nuestros jóvenes enseñaron de algunos de los jueces, ¿cierto, Cristian? Hablaron de varios jueces, y creo que nuestro hermano Pablo Vega un tiempo atrás también enseñó de algunos jueces como Gedeón en la escuela dominical. Entonces, hay una historia de redención maravillosa, pero también hay otra historia muy oscura, y espero que en los próximos apuntes, para poder entender Ruth, la joya que es el libro de Ruth, debemos contraponerlo contra el fondo oscuro, tenebroso,
del tiempo rebelde, del tiempo de los jueces, ¿ya? Y es muy importante que el autor, porque muchos dicen que Samuel es el redactor de la historia de Ruth, el Samuelito, ¿ya? El del libro de Samuel, o quien haya sido el autor humano. A propósito, nos enmarca la historia de Ruth en esta gran historia más cercana que es el tiempo de los jueces. Porque el tiempo de los jueces fue terrible. O sea, comienza con algunos jueces más dignos, pero después termina con una historia muy difícil de entender, ¿cierto? La estelevita, ¿se recuerdan? La mujer esta que es muy terrible lo que sucede, muy parecido un poco a la perversión de nuestros tiempos que estamos viviendo, y cómo dentro de toda esta desobediencia de los jueces, que es el resumen de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿se recuerda o no? Que era un ciclo de pecado. Y dentro de esta historia oscura aparece esta joya luminosa de amor, de redención y de prosperidad, podemos decir, de gozo. Así que tenemos tres historias. Para poder entender Ruth, debemos entender la historia de la redención, debemos entender esta historia oscura que son los jueces, y al centro esta joya de la literatura judía hebrea que es el libro de Ruth. Así que quiero animarlos a ustedes, padres, los varones que guían los estudios en su casa, o también las hermanas, porque hay hogares donde no hay un varón presente, o un padre, y están las hermanas. Quiero animarles que nos encantemos con esta porción de la palabra de Dios, que podamos transmitir a nuestra familia que nuestro Dios es un Dios redentor, que nuestro Dios, como les puse en los apuntes o en el escrito hoy día, es un Dios que escribe historias. Él es el principal escritor de la historia de la humanidad. O sea, ni Shakespeare en la lengua inglesa, ni Cervantes en la lengua española o castellana. No, ellos son alpargatas al lado del gran escritor de historias que es nuestro Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo escriben esta gran historia de la redención. Permiten, lamentablemente, estas historias más oscuras de rebeldía en los tiempos de los jueces, pero permite esta joya que es la vida de Ruth, cómo impacta a su suegra, cómo impacta la vida de Booz, y finalmente esta historia de dos mujeres migrantes, extranjeras la una de la otra, viudas, ambas desamparadas porque se quedaron sin hijos, sin esposo, sin protección económica, cómo el Señor es capaz de escribir de la amargura, de la tristeza, del desamparo, es capaz de escribir una historia de amor, de redención y de gozo. Y eso es lo que yo espero, hermanos, transmitirles, que nos emocionemos con esta historia de redención. Pero más que Ruth, Noemí o vos, quiero que nos maravillemos nuevamente con que tenemos escribiendo nuestras vidas por un Dios redentor, un Dios que les ama, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, le permitamos a Dios escribir la historia de nuestras vidas. Eso, hermanos, lo que quería compartir con ustedes a propósito de Ruth como una gran introducción. Gracias por las palabras que algunos me han escrito ahí respecto a Ruth. Yo sé que algunos comenzaron su estudio hoy día y les animo a que estudiemos, nos preparemos para maravillarnos con un Dios redentor que es representado de alguna manera también en la vida de Ruth y en la vida de este pariente redentor que es vos.